Bueno, muy bien, 8 de la mañana, 56 minutos. Ya estamos metiéndonos de lleno en nuestra siguiente entrevista. Estamos a muy pocas horas de las elecciones departamentales del próximo domingo y es por eso que vamos a recibir, como siempre lo hacemos con un gusto y un placer muy grande, al politólogo y presidente de Factum, Óscar Botinelli, para conversar de todo lo que tenemos arriba de la mesa en esta previa de las elecciones. Óscar, como siempre es un placer recibirte. No, igualmente estar Bienvenido. acá. Un gusto estar con ustedes. Bueno, estamos en las finales, en el remate. Los partidos están y los candidatos están cerrando las campañas. Tenemos distintos escenarios, ¿no? Porque en definitiva son 19 elecciones en simultánea y a su vez muchas otras más que se dan en cada uno de los departamentos. Sí, son 125 elecciones municipales, exactamente. 19 departamentales y todavía el mirar el panorama global del país como otra elección. Digamos. Exactamente, exactamente. Para empezar la charla quiero preguntarte, ¿cuáles son los departamentos que a juicio de ustedes son los más disputados y con final cerrado, tanto sea entre partidos o entre candidatos de un mismo lema? Bueno, aclaremos que el nivel de información que hay sobre los distintos departamentos no es igual. Hay algunos que hay estudios muy profundos, caso Montevideo, Salto, y otros que más o menos hay más bien olfato de los distintos dirigentes, que lo bueno es que cuando son coincidentes, sobre todo en privado, terminan siendo coincidentes. Hay 4 departamentos que en distinto grado de competencia se consideran que están inciertos entre partidos, que son, por un lado, Salto, que tiene la particularidad que es una competencia verdaderamente triangular. De A3. De A3, Frente Amplio, Partido Nacional, Partido Colorado, y dura entre los tres, es decir, quizás todavía más dura entre Partido Nacional y Partido Colorado que en cualquiera de ellos con el Frente Amplio, una dureza extrema. Donde la última encuesta, el de Factum, nos da un empate entre Partido Nacional y Frente Amplio en 34% y un poco más atrás el Partido Colorado con 19%. Luego tenemos Rocha, donde la competencia es de un lado el Frente Amplio y del otro lado, bajo el lema Partido Nacional, 2 candidatos del Partido Nacional y 1 de Cabildo Abierto. Es decir, una alianza Partido Nacional Cabildo Abierto. Ahí es incierto, en general los estudios y la percepción habría una levísima ventaja del Frente Amplio, pero nada decisivo. Paysandú, absolutamente incierto entre Frente Amplio y Partido Nacional, y lo mismo Río Negro, aunque ahí se dice que podría haber alguna leve ventaja del Partido Nacional, pero tampoco. Es decir, los 4 están a esperar el resultado. Luego, dentro de los partidos, es decir, el partido no hay duda de quién gana, pero hay dudas. Bueno, Cerro Largo, todos dentro del Partido Nacional, es Cerro Largo, 33, La Valleja, ¿no? Tacuarembó y La Valleja. No, yo sigo el mapa. Ah, haces el mapita, está bien. Cerro Largo, 33, Tacuarembó y La Valleja, en que hay una competencia. Normalmente la lucha es entre 2, o hay 2 del Partido Nacional o 2 son los que están peleando la intendencia. Y Montevideo, el Frente Amplio, entre 3, ¿no? Entre Carolina Cose, Álvaro Villar y Daniel Martínez. A su vez tenemos el otro extremo que departamentos, que hay partido hegemónico. La única duda es si llega o no a los 2/3 de votos, a los 2/3 de ediles, que le da una fuerza muy grande al gobierno departamental si el mismo partido tiene 2/3 de ediles. Por ejemplo, Rivera. Que son Rivera, primero Durazno, Flores y Canelones, que el partido hegemónico, Durazno y Flores, Partido Nacional. Canelones, Frente Amplio, es candidato único, así que no hay duda ni imaginaria. Rivera, y después hay algunos con candidato dominante, caso Partido Colorado Rivera, que no hay duda que gana, Soriano con Guillermo Besosi, del Partido Nacional, Colonia, bastante holgada la ventaja del Frente Amplio, y del Partido Nacional sobre el Frente Amplio, y dentro del Partido Nacional holgada ventaja de Carlos Moreira. Maldonado, dominante el Partido Nacional, con clara ventaja de Enrique Antía. Es decir, y Artigas también, dominante el Partido Nacional, y una ventaja que se atribuye a Caram, ¿no?
Es decir, que ahí ya hay muchos menos incógnitos. Y nos queda Florida, que cuando empezó la campaña electoral, la campaña diría todavía antes del coronavirus, lo damos como una... Todo el mundo decía, acá está entre Frente Amplio y Partido Nacional. No nos olvidemos que hubo 2 periodos del Partido Nacional, pero antes hubo uno del Frente Amplio. Y ahora parecería bastante claro que hay una ventaja nítida del Partido Nacional y ventaja nítida del candidato que sucede a el heredero, digamos, de Carlos Enciso, ¿no? Así que este es más o menos el panorama de los 19 departamentos. Bien, en Montevideo, y para empezar a desmenuzar por departamento de Montevideo, digamos, la ventaja, por lo menos lo que dicen las encuestadoras, es bastante clara en favor del Frente Amplio sobre la candidata, en este caso de la oposición en Montevideo, que es Laura Raffo. Pero la disputa y el baile es entre 3. Exacto. Bueno, primero, la ventaja del Frente Amplio sobre el lema Partido Independiente de la coalición multicolor, que tiene candidatura única. Es decir, se personaliza cuando es un lema. Partido a partido. Dentro del Frente Amplio sí, hay una disputa que tuvo cambios importantes. Estamos viendo en julio, nos daba primero Daniel Martínez, segundo Villar, tercero Cose. Y ahora nos da primero Cose, segundo Villar y tercero Daniel Martínez. ¿Por qué cayó tanto Martínez? Bueno, ahí estos estudios realmente se logran hacer bien, en serio, sin improvisaciones, después que pasa todo, cuando uno tiene tiempo a mirar. Pero evidentemente él está acusando debilitamiento de su figura que ya se produjo en la campaña, particularmente hacia el balotaje. Claro, ¿no? Pero eso no se debería haber notado ya al inicio de la campaña departamental. Bueno, lo que pasa es que él también venía a favor con el arrastre. Si no nos olvidemos que estamos hablando de 20%, 17%, 14%. En la candidatura de Daniel Martínez en el balotaje obtuvo el 47,5% Montevideo, ya que él recogiera el 20% y la mayoría de los que lo votaron en noviembre no fueran para él, implicó un debilitamiento. Bueno, después hay que analizar los distintos hechos que han ocurrido, pero sin ninguna duda, él está en el mismo nivel de voto, no quiere decir que sean las mismas personas, de los grupos políticos que lo apoyan. Los sectores políticos que respaldan a Daniel Martínez, más o menos durante el 13-14% en octubre. Carolina, a su vez, arranca con un piso igual al de Martínez. Los grupos políticos que respaldan a Carolina Cose obtuvieron el mismo voto que los que respaldan a Martínez, y ahí despegó la figura de ella. Sin ninguna duda, creemos que todo el tema de combate a su figura por la gestión en Antel la potenció. ¿La fortaleció eso? En ese fenómeno que usted decía, victimización, que puede terminar... No, pero hay un fenómeno más, que yo no sé si realmente fue estudiado por quienes hicieron la campaña. Antel, desde 1990, registra ser la empresa 1 o 2, la empresa del organismo público, de mejor imagen para los uruguayos. Atravesó el gobierno Lacalle, Sanguinetti, Valle, 3 del Frente Amplio, y hay una gran... En el año pasado, el 70% de los votantes de la coalición multicolor tenían una muy buena imagen de Antel. Entonces se está hablando de algo que no hay encono de la gente, sino todo lo contrario. No nos olvidemos que en telefonía celular, en competencia abierta, Antel es la primera, frente a 2 empresas privadas. Y es la primera desde que empezó la competencia por el año 90 y pico, ¿no? Entonces, el ataque a quien se visualiza como el último responsable, porque en definitiva fueron 10 años la gestión de Carolina Cose, 5 al frente de Antel y 5 como ministra, que tenía Antel a su cargo. Bueno, están atacando a alguien que parte con un organismo que tiene una buena imagen de la opinión pública. No es lo mismo que hablar de ANCAP, ¿no? Entonces, ahí es la victimización por un lado, pero además... Y por otro lado hemos visto que esa figura que al principio a algunos les provoca rechazo, claramente hay mucha gente que le provoca rechazo esa actitud dura, firme que tiene Carolina Cose, para otros decir, bueno, para ser intendente hay que tener... ser de hierro, ¿no? Claro, porque ahí viene ser una dama de hierro. Yo diría que acá están los pros y los contras,
que ha tenido Carolina Cose, al punto que ahora hemos visto que los ataques no van contra ella, sino, dicen, mire, está respaldada por los sectores más extremos del Frente Amplio, lo cual también otros han replicado, detrás de Raffo está Cabildo Abierto. Bueno, en general no creo que eso mueva el voto de nadie. Eso lo que hace es provocar el aplauso de los más duros barra brava. De los seguidores, no, de un lado y del otro, ¿no? De los seguidores no, de la los barra barra brava. bravas, claro. Seguidor común no. Ahí aparece otro fenómeno que usted mencionaba y que ha estado presente en la campaña, que es la capacidad de negociar o imponerse, por llamarle de algún modo, al gobierno central, ¿no? Laura Raffo dice que nadie como ella va a poder negociar, contar con el apoyo del gobierno central, y por otra parte, quizás se puede leer que Carolina Cose, al ser esa figura un poco más combativa, bueno, va a ser la que puede enfrentar más o hacerle, digamos, frente a situaciones diversas. Claro, la verdad que la relación con el gobierno central es un tema que se ha usado mucho, sobre todo en el interior, porque acá hubo un gobierno, llamemos dividido, cuando ganó Tabaré Vázquez la intendencia y Lacalle Herrera la presidencia de la República. Y después también con Arana y Sanguinetti, con Arana y Valle. 15 años del Frente Amplio con gobierno de partidos tradicionales. Y luego sí, del mismo partido. Así que todos tienen argumentos para un lado y para el otro, ¿no? El tema es que yo el otro día le decía a algunos candidatos a intendentes, en realidad la candidatura a la intendencia de Montevideo me va aburrida. Porque, bueno, no, yo voy a tapar los pozos mejor que el otro, tengo mejor capacidad para gestionar la basura. Es decir, no son temas que lleven a doy la vida por eso. Entonces, cuando alguien logra que la polémica se haga sobre lo nacional, gana un diferencial. Está hablando de temas que importan más a la gente. En el interior, en general, los intendentes hablan de las obras, sí, que la plaza, que esto, pero hablan, yo voy a crear un parque industrial. No es la intendencia que crea el parque industrial. Pero sí es verdad que los intendentes vienen a Montevideo a hacer gestiones con el gobierno nacional, a tener el apoyo del Congreso de Intendentes para lograr un parque industrial. Sí. Es decir, son mitad intendentes y mitad embajadores. Gestores de gobierno departamental. Gestores del departamento, claro. No solo del gobierno, del departamento. Sí. Entonces pueden hablar de un montón de cosas. El tren de UPM, ahora vamos a tener el tren que pasa por el departamento. Lo hemos visto en varios departamentos ese discurso, y nosotros entonces en base a eso. Y bueno, y Montevideo, el intendente va a decir, vamos a crear una industria en Montevideo, pues ¿y usted qué tiene que ver? Claro. Pero entonces cuando el tema nacional está planteado, ayuda a los candidatos a salir de una temática media difícil de manejar, ¿no? Voy al otro lado, voy a Laura Raffo. ¿Cuál sería el umbral para decir fue una buena o una mala votación? ¿De ella o de la coalición? Son dos temas distintos. Bueno, es una buena puntualización. Claro. Por lo pronto, empecemos por la coalición. Bueno, primero, a mí me parece que cuando hay muchos dicen, porque usted cree que Laura Raffo le va bien, la están personalizando la votación en ella, una votación que para bien o para mal es de 6 partidos, porque es la coalición más el PERI. Bueno, acá para bien y para mal hay una coalición de partidos y hay una candidata. Entonces, la coalición en general no va a salir muy bien, porque va a votar muy por debajo de lo que votó en octubre. Eso es clarísimo, ¿no? El Frente Amplio, a la coalición ampliada le gana por 1 punto, a la coalición pura le ganó por 2,5. Notoriamente gana por muchísimo más. Otra cosa es Laura Raffo. Laura Raffo era una persona conocida a nivel de élites, de los que ella estaba así en la televisión abierta, en un informativo central, pero hablando de economía, no es de lo que más atrapa al grueso de los televidentes. Y sí, bueno, no tenía que necesitar tanta presentación después de haber estado años en la pantalla. Pero ahora es conocida en todo Montevideo y por reflejo el nombre de ella suena en todo el país. Entonces, el primer hecho es este. Ellos sacando el 30 y pico %. Es decir, lo que dan las encuestas, que el mínimo ha dado 34, 35, ahora está por encima de eso. Ella se instaló en el escenario político nacional, ese es un dato. Es decir, Laura Raffo sale bien de esta elección, personalmente estoy hablando, ¿no? Lo malo es cuando empiecen a decir, no, Laura Raffo no va a votar tan mal, y entonces todos los topes que pone la coalición se lo adjudican al candidato. Yo creo que ese es el amigo da onza. Prefiero a los enemigos a un amigo como ese. A un amigo como ese.
En realidad, yo creo que es distinto el resultado de la coalición, que no va a ser bueno, y el de Laura Raffo y el personal, que ella a partir de ahora pasa a ser una figura política nacional dentro del Partido Nacional, que además no tiene tantas figuras femeninas de primer nivel. ¿Se puede esperar ese voto silencioso como muchos integrantes de estos partidos de coalición han esgrimido que se va a dar el domingo? Bueno, el voto silencioso aparece en las encuestas. Es decir, el voto silencioso era en la época que no había encuestas y que lo que la gente medía era el ruido. Pero el voto silencioso se expresa en los indefinidos, también un poco el rechazo a las encuestas, pero todo eso está estudiado. Es decir, pero no va a ser algo que marque una variante importante con lo que hoy dicen las encuestas. Bueno, hay una cosa que es esto. El otro día estaba repasando, hay una película de una biografía de Chaplin, que actúa Downey Jr., y hay una escena genial que le quieren vender el sonido a Chaplin, hacía cine mudo. Y dice, el día que se traduce en español por el vagabundo, ¿no? De Trump, el personaje de Galera, Bastón, el día que hable se terminó la magia. Bueno, el tema es que los políticos creen que muchos que están en el cine mudo, que las encuestas le rompen la magia y quieren seguir apelando a la magia. Bueno, las encuestas tienen una aproximación, obviamente, el número no es exacto y hay cambios importantes, pero no hay magia. No hay magia. No hay magia. ¿Qué pasa con los temas que han aparecido en la campaña? Recién mencionábamos a Antel, pero bueno, la última polémica de estos días tiene que ver con los dichos de Mujica, que Laura Raffo contestó el pasado domingo en una conferencia de prensa, surge el tema del machismo, bueno, el tema de Villar y las acusaciones por el Hospital Maciel. ¿Cómo evalúas? A mí me da la impresión de que es un tono diferente a otras campañas, capaz que porque no tengo tanta memoria, pero bueno, ¿cómo evalúa los temas que han aparecido y en comparación con otras oportunidades? Sí, yo no sé, en lo que tú decís, cuánto es tema de campaña, porque observemos que este nivel de confrontación que se está dando en el país está antes y por separado de la campaña electoral. Se ha mezclado con la campaña electoral, pero viene de antes, donde hay distintos ángulos, la campaña sistemática de todos los días alguna denuncia contra el Frente Amplio de mayor o menor entidad, pero es permanente todos los días. El tema del pasado reciente que se cristaliza un poco en el tema Manini, ahora en otras figuras militares específicamente, Manini militar político. Temas de género también, algunos temas de género que manejados en términos muy duros y confrontacionales. Es decir, todo esto viene en un país que está generando un clima un poco tenso en la confrontación política y social. Sí. Que yo tengo muchas dudas sobre esto en dos cosas. La primera, que vemos como grandes titulares de la mayoría de los medios de comunicación y del discurso de políticos y actores sociales, que es uno, y cuando uno explora, las preocupaciones de la gente son otras. La preocupación de la gente está más, temas europaro, el tema del empleo, el tema del que trabaja por su cuenta o tiene complemento por su cuenta, que está mal, por lo menos está muy lejos de lo que estaba, ni hablar si tiene algo que ver con el turismo, ¿no? Es decir, estamos una sociedad que anda con una angustia, es realmente angustia por un lado, y unas dirigencias sociales y políticas, incluso comunicacionales, que andan por otro. Y lo otro que vemos que hay muchos temas que nosotros creemos que se están pasando los que llaman puntos de saturación. En general está estudiado que cuando uno insiste en algo, dependiendo del tema, el momento, etc., hay un momento que se llega a un punto de saturación. Todo lo que se dice es neutro, pero luego hay un segundo punto de saturación. Cuanto más se avanza, más se rechaza el tema. Creo que en muchos temas ya se está llegando a eso otro. No me hable más de eso, ya me harta. Lo que en términos menos sociológicos se diría el dar una vuelta más a la rosca, el pasarse de rosca. Entonces, contra lo que creen muchos actores políticos y sociales, no tenemos claro si esto arrima a favor o los está arrimando en contra de ellos esta temática, ¿no? En algunos casos hemos visto, por ejemplo, algunas candidaturas que han dejado de hablar de temas normales porque han visto
que no les aporta nada. El desgaste de la opinión pública que sobre hay un esos desgaste temas. sobre los temas, ¿no? Sí, no, está fenomenal, pero hábleme de esto, ¿no? Creo que eso es un tema, pero la duda que tenemos, y es importante verlo a partir de la semana que viene, si esto es una intensificación porque hay una campaña electoral, o vamos a seguir... O queda instalado. O queda instalado este nivel de confrontación en el país que, digamos, de alguna manera nos argentiniza en la contienda política y que es muy distinto a lo que ha sido la tradición del país en la materia, ¿no? Oscar, sobre el domingo, estamos acostumbrados a que el ciclo electoral uruguayo, como está establecido, es un ciclo largo, que puede ser muy desgastante de repente para el votante. Y estamos asistiendo a una elección nacional totalmente distinta con esto de la pandemia y el coronavirus, las medidas preventivas, el miedo que tiene mucha gente, efectivamente. Sé que ustedes han hecho un estudio, o por lo menos han estado ahondando por allí, respecto a la expectativa de concurrencia de la gente a los centros de votación el domingo. ¿Podemos hablar de un nivel bajo de asistencia? Bueno, por orden, tenemos voto obligatorio. Sí. La gente va a y eludir el voto obligatorio es una complicación, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos hay que conseguir un certificado médico, no es así nomás. Y llevarlo a la Corte Electoral, o ir a la Corte Electoral y pagar la multa. Entonces, ya no es cuestión, me quedo en mi casa, tomo mate, como asado y se terminó. No, después tengo que hacer un trámite. Entonces eso disuade mucho. Segundo, el uruguayo en general tiende a ser bastante votador, ¿no? En las elecciones internas vota cerca del 40% del país, que para nosotros es poco, pero resulta que nos encontramos que hay países que el gobierno se elige votando el 40%, un país de voto voluntario. Pero claramente la elección pasada departamental votó 2.300.000 personas, vota en general menos que en la elección nacional, porque no viene gente de afuera en general. Claro, ¿eso cuánto es del padrón, porcentualmente? No, muy poco. ¿Por debajo del 90%? ¿Lo qué? En el total, por debajo del 90% del padrón electoral. Lo que... Esos 2 millones y algo que votaron en las departamentales. Es cerca del 90, sí. Cerca del 90. De 2.400.000 que votó en las nacionales es el 90% del padrón, ¿no? Esto está un poco más abajo, 86, 87%. Probablemente estemos bastante abajo, no sé, 2.200 de repente. No creo que mucho más abajo de eso, ¿no? Lo más probable es que, aparte de que no venga gente de afuera, haya menos traslado interdepartamental, ¿no? La gente que se iba de acá a Rivera, de Rivera para acá, a votar, bueno, claro, se cuida, además es lo que tiene. Sí, están pidiendo no llevar gente en el auto. Bueno, eso también, ¿no? En el interior, que el acarreo, como se dice vulgarmente, es más común. Hay mucha prevención. El otro día en Rivera estaban haciendo todas unas advertencias. Bueno, sí. Cuidado con subir 4 personas en el auto, ¿no? Sí. Ahora, yo creo que igual la concurrencia va a ser bastante elevada. Lo que tiene esto como diferencia con las 4 elecciones anteriores separadas es que acá no se alargó el ciclo electoral, se cortó. Es decir, la pandemia trajo como consecuencia que se cerrara el ciclo electoral, claro, asumió un nuevo gobierno, cambiamos de temática, pasamos como a vivir en una nube, estar medio confinados del todo, y emergemos, estamos saliendo de las nubes, como cuando el avión sale de medio de las nubes y empieza a ver el sol. Y entonces, por eso yo he hablado de que se parece más a las elecciones medio periodo. La elección medio periodo es cuando normalmente cae exactamente en la mitad entre una elección presidencial o de gobierno y otra. Pero a veces se le llama medio periodo cuando está distanciada, no necesariamente que sea exactamente la mitad matemática. Y bueno, la elección de medio periodo tiene una característica distinta a las otras, que ahora, por ejemplo, encontramos un gobierno que no se dio en las 4 elecciones anteriores, que hace mucho que está gobernando, mucho por la carga temática que hemos tenido, la fuerte presencia del presidente en los medios, varias horas, todos los días,
la ansiedad por qué iba a decir, bueno, subió, hay más casos, menos casos, murió alguien, ¿no? Es decir, es una situación totalmente distinta a la que hemos vivido casi en la vida, ¿no? Entonces, como que la gente emerge y puede haber algún componente también de evaluación del gobierno en el votar para un lado o para el otro, no necesariamente. Y siempre es un test para los partidos políticos el comparar el resultado del 27 de septiembre con el del 27 de octubre del año pasado. Estamos exactamente a 11 meses. Y decir, bueno, la coalición sacó el 54, sumando el PERI 55,4. Revalida eso, queda muy por encima, por lo tanto esto está muy fortalecido, se debilitó mucho. El Frente Amplio que sacó el 39, revalida el 39, crece o sigue más golpeado y todavía cayó el 39. Bueno, sin ser muy exacto, es un dato en general, en todos los países que hay elecciones así por la mitad, se mide como un resultado global de fortalecimiento o debilitamiento de los partidos. Este domingo y lunes hubo un referéndum constitucional en Italia, pero a su vez elecciones en 7 regiones, 6 de ellas importantes. Y bueno, si bien 6 regiones, 7 de 20, no es mucho, pero algunas bastante clave, Véneto, Liguria, Campania, y se midió, bueno, cómo salió el gobierno, cómo salió el Movimiento 5 Stelle, cómo salió el centro-derecha, cuál creció dentro del centro-derecha, es decir, y se estaba eligiendo gobernadores y legisladores. Pero siempre es una medida de reflejo para ver, compararse, bueno, obviamente. la medida extrema de reflejo, yo siempre la digo. En el año 31, en una elección municipal, los republicanos le ganan a los monárquicos en España. El líder republicano proclamó España votó la República y el rey se fue al exilio. Está bien, lo respaldó el ejército. Detalle electoral nada menor. Pero cuidado con creer que solo hay que leer cómo salió una alcaldía, ¿no? Oscar, un placer como siempre. Muchas gracias. Y bueno, veremos Nos con el veremos diario. con las cartas sobre la mesa. Con el diario del lunes veremos cómo está todo. O el martes, todo depende de la rapidez de los escrutinios. De los escrutinios. Gracias, Oscar. Gracias. Cómo no, un hasta la semana placer. que viene. Oscar Botinelli en la mañana de Arriba Gente.